buenas noches. Bienvenidos al Seminario Médico Virtual Salud Digna 2025. Mi nombre es Jimena Aguilar y me da muchísimo gusto acompañarles nuevamente en esta edición que, como cada mes, nos reúne para seguir creciendo juntos como parte de una misma comunidad médica, compartiendo conocimiento y experiencia de valor para el diagnóstico, tratamiento y bienestar de sus pacientes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la enfermedad tiroidea y su relación con el cáncer, que aunque suele ser un padecimiento silencioso, cada vez hace más ruido en las estadísticas de salud de nuestro país. Para ponerlo en perspectiva real, imaginen que lleguen a su consultorio un paciente con un nódulo tiroideo. A simple vista podría parecer algo benigno, pero ¿sabían que 1 de cada 10 nódulos tiroideos pueden tener malignidad? En México, el cáncer de tiroides se ha convertido en la cuarta neoplasia más común en la población general y la tercera en mujeres adultas, lo que destaca su gran relevancia médica y social. La buena noticia es que actualmente contamos con herramientas diagnósticas cada vez más eficaces. El ultrasonido tiroideo nos permite ver más allá de lo que los ojos alcanzan, mientras que la punción con aguja fina guiada por ultrasonido nos ayuda a obtener citología precisa, reduciendo falsos negativos. En pocas palabras, un buen diagnóstico a tiempo, junto con tratamiento y seguimiento adecuados, pueden hacer la diferencia. Para guiarnos en este recorrido clínico y académico, tenemos el enorme honor de contar con una ponente extraordinaria, la doctora Aura Rubí Espejo Fonseca. Ella es médica cirujana y maestra en Ciencias de la Educación y Consultoría Familiar por la Universidad Anáhuac de México. Además, cuenta con un posgrado en Radiología y Radiología Oncológica por el Grupo CT Scanner México y el Instituto Nacional de Cancerología. La doctora Espejo Fonseca está certificada en imagen de mama y forma parte del cuerpo docente del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen como profesora colaboradora. Su trayectoria internacional incluye una participación activa como corresponsal de la Asociación Colombiana de Radiología, la Sociedad Española de Radiología y el Colegio Interamericano de Radiología e Imagen. Actualmente se desempeña como gerente clínica de imagen mamaria en Salud Digna, donde lidera la capacitación continua de médicos y técnicos radiólogos y médicos también ultrasonografistas. Sin duda, una voz experta. Antes de iniciar, recuerden que al finalizar la ponencia abriremos un espacio para preguntas y respuestas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes. Y así, sin más preámbulo, les dejo con la doctora Rubí Espejo. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias al comité científico que me invita el día de hoy a dar esta conferencia y a ustedes muchas gracias por estar aquí presentes. Efectivamente, vamos a hablar de las enfermedades tiroideas y esa relación que pueden guardar ellas con el cáncer. Una enfermedad que retoma muchísima importancia por las estadísticas anteriormente mencionadas. Hablemos de la glándula tiroides. La glándula tiroides está situada en la parte anterior del cuello, por delante de la tráquea. Tiene la forma de mariposa, 2 lóbulos, derecho e izquierdo, que están unidos por un istmo. El tamaño, 3 a 6 centímetros de largo, aproximadamente 2 centímetros de ancho. El istmo, 3 milímetros de grosor. El tamaño se puede ver afectado o se puede ver variado de acuerdo a la edad del paciente, al género del paciente y al lugar geográficamente en donde se encuentren. Hay lugares en donde existe una deficiencia en el consumo del yodo. La función primordial de la glándula tiroidea es secretar hormona tiroidea, T3, T4. También secreta la calcitonina, que es la hormona participante principal en el metabolismo del calcio. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta este equilibrio que existe entre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroidea. Hipotálamo secreta la tirotropina. La hipófisis anterior va a secretar la hormona estimulante de la tiroides y, como lo dijimos, la glándula tiroidea va a secretar T3 y T4. Tenemos patologías benignas y patologías malignas. Patologías benignas, hiperplasia folicular, adenomas foliculares, los nódulos coloides, los quistes y la tiroiditis. Patologías malignas, tenemos el cáncer de tiroides y otras patologías, siendo neoplásicas malignas que no son tan frecuentes, podemos encontrarlas, linfoma, metástasis y el sarcoma. Vamos a ver estadísticamente la epidemiología de la glándula tiroidea y de sus diferentes patologías. ¿Por qué recobra valor la glándula tiroides? Bueno,
porque hay un aumento en la incidencia de casos de cáncer en la última década. A pesar de que el cáncer de tiroides representa la 9ª causa de cáncer en el mundo, la 5ª en las mujeres y en México teniendo como valor importante ser la 3ª neoplasia más frecuente en los adultos, algo que tenemos que tener en cuenta es que su mortalidad es baja y su pronóstico es un pronóstico bueno porque la mayoría de los cánceres están muy bien diferenciados. Cuando nosotros queremos ver la relevancia que tiene estas enfermedades y su relación con el cáncer, tenemos que documentar estas patologías. Tiroiditis, los bóceos multinodulares, aquí están enumerados, no se los voy a leer todos, pero hay un riesgo relativo para que estas enfermedades se asocien o convivan con el cáncer. De una u otra manera, vamos a comentarlas y a lo largo de la conferencia las estaremos revisando con sus características principales. La tiroiditis de Hashimoto, inflamación crónica autoinmune de la glándula tiroidea que puede estar relacionada de manera moderada con el carcinoma papilar. El bocio nodular, su relación es muy baja, pero ojo, que podemos estar ocultando nódulos que pueden ser sospechosos y en este caso las ecografías regulares nos van a ayudar. El adenoma folicular también tiene una relación moderada por las características de los nódulos. La enfermedad de Graves-Basedot realmente no tiene una relación con el cáncer de tiroides. Sí que tiene que tener una evaluación, que tiene que tener un análisis y un estudio de sus diferentes características y formas de presentación. Los nódulos tiroideos que estén aislados pueden tener una relación y que va a estar muy en relación, está relacionada con el cáncer y tenemos que tener muy en cuenta las características morfológicas de este hallazgo. Lo que sí tiene una relación importante con el cáncer de tiroides es la exposición a la radiación. Entonces, veamos cómo todas estas y cada una de estas patologías han tenido un factor común que hemos comentado, la presencia de un nódulo. Los nódulos tiroideos están presentes en el más del 50% de los pacientes adultos y solo son malignos menos del 7%. Para ser más exactos, el 5% dicen la mayoría de las estadísticas. Es mucho más frecuente en las mujeres y puede estar alterada la hormona estimulante de la tiroides. La tendencia de malignidad es mayor en el adulto, es mayor en los niños que en los adultos. En los adultos, 4 a 6%, decíamos, y esto dependiendo la literatura que revisemos, y en los niños, aun cuando no es muy frecuente el cáncer, sí que tenemos que tener mucha atención si hay un nódulo en su glándula tiroidea, porque el nódulo en la glándula tiroidea de un niño puede representar el 18 al 26% de los casos un cáncer que está ahí presente. La mortalidad baja. 25% de los nódulos tiroideos los vamos a identificar como un hallazgo incidental por otra técnica de imagen. 90-95% de ellos van a ser benignos. Entonces, sí hay que tener atención con respecto a la patología, pero no tenemos que entrar en una paranoia o en un estrés que es innecesario. La ecografía, el estudio de ecografía o ultrasonido, que es lo mismo, es el examen de imagen con una mejor relación costo-beneficio para estudiar la glándula tiroidea. Es un estudio operador dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que haga la ecografía tiene que tener un entrenamiento específico en esta modalidad de estudio de imagen diagnóstico. Pero no solamente tener un entrenamiento, tener un equipo de alta resolución, tener equipos de ultrasonido de alta tecnología, equipos que tengan las herramientas como el Doppler color, hoy por hoy que tengan elastografía y que tengan, si se puede, inteligencia artificial, y lo van a ver más adelante, porque lo comento con respecto a algunos casos que les compartiré. De manera adicional, saber que todo nódulo tiroideo
va a tener que seguir un control ecográfico de manera regular y siempre, esto que decimos acá, la categoría TIRADS, que las voy a explicar a continuación. Y si ese nódulo es de sospecha, hay que hacer una biopsia con aguja fina. ¿Qué es esto? Es una aspiración de células que están tomando ese material de ese nódulo que nos llama la atención. Hay que tener siempre un patólogo entrenado para este fin. El patólogo va a clasificar los hallazgos de acuerdo a un sistema denominado Bethesda. ¿Cómo analizamos los nódulos? Bueno, lo primero es que estos nódulos tienen que tener características morfológicas muy específicas, pero tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de estos nódulos pueden ser heterogéneos y entonces ahí se nos empieza a dificultar. Se nos dificulta la sensibilidad y la especificidad. Quiere decir que podemos no ser tan concluyentes a la hora de hacer un análisis. La doctora Howard, en el año 2009, creó un sistema de análisis de características morfológicas de sospecha. Esto para darle una calificación al hallazgo del nódulo tiroideo. Algo muy similar a lo que utilizamos los radiólogos cuando estamos analizando una mastografía, un ultrasonido de mama o una resonancia. El TIRADS es muy parecido en cuanto a sus principios y en cuanto a sus utilidades a lo que usamos con el llamado BIRADS. 2011 hay una actualización a los datos que la doctora Howard en el 2019 describió. Lo que sí tenemos que tener en claro es que solamente a través del ultrasonido podemos hacer esta caracterización. No es por palpación, no es clínica, no es por exámenes de laboratorio. Tiene que ser una ecografía dirigida diagnóstica, que de acuerdo a determinadas características nos va a dar la probabilidad de una categoría. Ojo, porque aquí tiene que ver mucho el sujeto. Por eso decimos que es una categoría subjetiva. ¿Quién hace el estudio y cómo lo está analizando? A veces esto hace que no nos pongamos de acuerdo y que quizás no podamos ser tan contundentes. Entra la inseguridad, entra el desconocimiento, entra el pobre entrenamiento que puede tener el médico al hacer el análisis de estas características y de estos hallazgos que se observan por ultrasonido. Entonces les voy a compartir algo de las características que vamos nosotros a analizar en un estudio de ultrasonido tiroideo. Lo primero que tenemos frente a un nódulo es qué composición tiene este nódulo. Tiene una composición 100% quística, es totalmente líquido, es anecoico y su composición es mixta y sólida. Estas características, y de aquí en adelante las siguientes diapositivas van a ver ustedes que algunas las voy a encuadrar en verde y otras en rojo. Esto habla de características que nos pueden dar cierta tranquilidad y características que nos tienen que poner en alerta para tener una acción sobre ese hallazgo que estamos encontrando. Aquí, de las características que les estoy hablando, características totalmente mixtas, en donde hay un componente quístico y donde hay un componente sólido que está acompañando estos nódulos. Pero también podemos tener características 100% quísticas, en donde tenemos un nódulo anecoico, de eso hablaremos más adelante, o un nódulo totalmente sólido. Eso es básico determinarlo. ¿Es quístico, es sólido o es mixto? Y aquí entonces las características del patrón ecográfico que vamos a encontrar en estos nódulos. ¿Es anecoico? ¿Es ecogénico, isoecoico o es muy hipoecoico o simplemente hipoecoico? Estas son características, recuerden, las que están en verde nos dan cierta tranquilidad y las que están en rojo nos tienen que poner en alerta. La morfología, la forma del nódulo es importante. ¿Es un nódulo oval, que quiere decir que es más ancho que alto, o es un nódulo que es alto y no ancho? Estas características las vamos a ir sumando. Todas estas y cada una de las que hemos enunciado se van a tener enlistadas para formar parte de nuestro análisis final. ¿Cómo son los márgenes? Los márgenes
lisos, mal definidos, lobulados, irregulares, o es una masa que tiene ya una extensión fuera de la glándula tiroidea. ¿Cómo están los ecos internos? ¿Hay focos ecogénicos en su interior o no los hay? No tengo focos, me da cierta tranquilidad. Empiezo a tener focos ecogénicos que representan micro o macro calcificaciones. Entonces, estas características que al final el médico radiólogo va a ir enlistando van a formar parte de la categoría final que le daremos al nódulo, al hallazgo que tenemos en virtud al famoso TRADS. Vean ustedes cómo tenemos que determinar si es quístico, si es sólido, cómo están sus márgenes, si es redondo, si es oval, si es un componente mixto. Todas esas características al final me van a llevar a tomar una decisión de si dejamos a esta paciente en vigilancia o vamos a hacer una biopsia. Entonces, arrancamos diciendo, ¿cómo sería nuestro algoritmo de atención a un paciente en quien hemos encontrado un nódulo tiroideo? Lo primero, y la evaluación inicial, es su historia clínica completa. ¿Qué antecedentes familiares, qué antecedentes de exposición a radiación ha tenido este paciente? Un examen físico completo que incluye por el clínico la palpación de la glándula tiroides, la palpación en el cuello. La palpación en el cuello involucra si hay o no presencia de ganglios a nivel cervical, cómo están los niveles de la hormona estimulante de la tiroides, ¿hay alguna alteración? Y terminamos con el ultrasonido, con esto que acabamos de revisar hace unos minutos. Al final, nosotros vamos a contar con esto que hemos llamado la categoría o la clasificación de el TRADS. Esta categoría nos va a dar como valores predictivos, nos va a decir qué acciones tomar después de que hemos caracterizado el nódulo y lo hemos dejado en un TRADS 1 o en un TRADS 5. ¿Para qué sirve esto? Y quizás lo más relevante de esta diapositiva está a este nivel. El valor predictivo positivo, es decir, la relación que yo diga TRADS 1 con la presencia de cáncer o no. Entonces veamos cómo en el TRADS 1 el valor predictivo para pensar en que ese nódulo tiene cáncer o no es del 0.3%. Pero si yo digo TRADS 5, estoy diciendo 35% de probabilidades que ese nódulo esté relacionado con cáncer. Hay factores que van a modificar la decisión a que yo haga una biopsia. Puede tener un TRADS 1, pero si hay historia familiar de cáncer tiroideo, si hay una exposición previa a radiación, si tengo que ese nódulo medía 4 milímetros y hoy mide 10 milímetros, son datos importantes en que quizás me hacen dejar en un plano al lado la categoría TRADS y actuar y hacer una biopsia de manera inmediata. Síntomas de compresión, síntomas de no poder deglutir. Esos son síntomas importantes y relevantes. Y el tener ganglios cervicales, ganglios que tengan características de sospecha, también me deben llevar a hacer una biopsia. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo debemos utilizar el sistema de clasificación TRADS? Y la respuesta es fácil y rápida, siempre. Siempre que realicemos un ultrasonido de tiroides y encontremos un nódulo, tenemos que hacer una categoría TRADS, es decir, caracterizar ese nódulo de acuerdo a lo que revisamos anteriormente. Ahora bien, ¿de qué manera hacemos las biopsias de tiroides? Las biopsias de tiroides son biopsias que se hacen en un gabinete, son biopsias de manera ambulatoria, son biopsias en donde colocamos anestesia local, son biopsias limpias. No estamos en un quirófano, estamos en un consultorio respetando todos los principios de asepsia y antisepsia. Y podemos hacerla simple y llanamente con una aguja hipodérmica guiado por el ultrasonido. Vean ustedes, nosotros trabajamos a manos libres, estamos visualizando el nódulo de sospecha y con una aguja hipodérmica podemos hacer el principio de nuestro muestreo.
Con estas muestras, que las vamos a extender en unas laminillas de vidrio y vamos a fijar en alcohol, las vamos a mandar para el estudio por parte del médico patólogo. Ojo, en ocasiones, si el componente es un componente mixto, si ese nódulo es un nódulo hipervascular, podemos ayudarnos de una jeringa y podemos hacer una parte de nuestro procedimiento aspirativo. Hacemos fijación de material en laminillas y mandamos también muestra con nuestra jeringa. La muestra que mandamos en la jeringa también se fija en alcohol y se le pide al patólogo que nos haga bloques de parafina para tener un diagnóstico mucho más preciso y certero. ¿Cómo nos entregan los reportes? El patólogo nos va a decir categoría en Bethesda, en la clasificación de Bethesda, una categoría 1 o 2. ¿Qué quiere decir la categoría 1? La categoría 1 dice que aquí no hay diagnóstico o que la muestra es insuficiente. La probabilidad es bajísima de malignidad, pero lo recomendado es, si no tenemos la certeza de un buen muestreo, repetir la biopsia. En el Bethesda 2 en la categoría Bethesda 2 nos vamos a sentir tranquilos, nos está hablando de una patología benigna, la probabilidad de cáncer es muy baja y simplemente a este paciente le haremos seguimiento clínico y o ecográfico. Sí, y me voy a ir al extremo, si nos dicen que tenemos una categoría de Bethesda 5 o 6, ya estamos teniendo a un paciente con un hallazgo de sospecha de malignidad. Este paciente debe ser visto por un médico especialista porque la probabilidad de que ese nódulo esté asociado con cáncer es alta, puede terminar en cirugía, puede ser una lobectomía o una tiroidectomía completa, y es el médico especialista el que va a tomar la decisión de qué hacer en esos casos. Ojo, porque tenemos una clasificación que es la 3 y las 4, y esto es muy importante que lo sepan. A veces pensamos que o el radiólogo no muestreó bien, no hizo bien las cosas, o que el patólogo no es bueno. Y esto lo tenemos que conocer todos los médicos que estamos en este ámbito. La clasificación 3 y 4 simplemente nos dice que en la 3 que hay células con atipia. Recuerden que les dije, hacemos biopsia aguja fina, es decir, citología, es decir, solo células, no tenemos el tejido completo, no es un corte histológico como lo hacemos con los cortes Trucut. Entonces aquí hay atipia y en estas atipias tenemos varios campos de acción. O repetimos la biopsia o hacemos pruebas moleculares o se hace la cirugía. No lo hacemos nosotros como radiólogos, lo hacen los cirujanos de cabeza o cuello o el médico que esté entrenado para este fin. En la 4 tenemos una neoplasia folicular y no podemos ser tan específicos de determinar si es una patología folicular benigna o maligna, y entonces estamos en ese indeterminado y será el médico tratante el que decida si corre pruebas moleculares o hace una excisión completa de ese nódulo. Esto es importante que todo el equipo que está involucrado, médico tratante que refiere a la paciente para la biopsia, médico radiólogo y patólogo, entiendan perfectamente bien este contexto. Cuando decimos indeterminado, insisto, no es que estemos diciendo que algo estuvo mal. Estamos diciendo, sobre todo en las categorías 3 y 4, que la muestra no puede definir 100% si estamos frente a una patología benigna o maligna, y ahí es cuando decimos, vamos a hacer pruebas moleculares, vamos a pedir más estudios, vamos a repetir la biopsia, vamos a hacer bloques de parafina. Es un acuerdo entre el médico tratante y el médico que está interviniendo. En el Bethesda 3 les explicaba yo a ustedes en las diapositivas anteriores que podemos a las 4 o 6 semanas repetir la biopsia aspiración o pruebas moleculares que están enlistadas aquí en la parte inferior y que sería responsabilidad del médico tratante, no lo hacemos nosotros los radiólogos, de indicarlas para tener la certeza y la seguridad y sobre todo para no hacer cirugías a veces innecesarias si estamos frente a una patología benigna. Y lo mismo lo hacemos con la clasificación Bethesda 4, en donde vamos a pedir que se clarifique esa neoplasia folicular. Necesitamos saber si es benigna o es maligna. Pues corramos estas pruebas moleculares para tener la certeza absoluta.
Ahora bien, voy a compartirles algunos casos de la vida real. Casos de la vida real es una paciente que llega, que se hace su estudio de ultrasonido y que nosotros nos estamos enfrentando a un nódulo, y entonces aquí es cuando el ejercicio debe ser completo. Hablar de la forma, del patrón ecográfico, de los márgenes, de si hay alguna reacción posterior de los mismos, si tiene o no calcificaciones y demás. Entonces, nos ayudamos de todo eso que repasamos hace un rato y hablamos del tamaño. ¿Y por qué el tamaño? Porque no solamente las características morfológicas me llevan a tomar la decisión de hacer o no una biopsia. Tenemos que la literatura nos puede estar apoyando en que las lesiones que son menores de 1 centímetro las podemos dejar en vigilancia. Hacer biopsia, si el diagnóstico es un Bethesda 3, la podemos dejar en vigilancia y verla en 6 meses. Nódulo en este caso es un nódulo que es mucho más ancho que alto, que es sólido, pero que es un sólido mixto porque tiene áreas que están acompañando anecoicas, pero también tiene algo, tiene esos ecos internos, tiene esas calcificaciones, ese patrón puntiforme, brillante que está en su interior. Vascularidad no tiene. Y aquí hay un factor que creo nos va a ayudar y que es algo de hoy, algo que debemos hacer, y es hacer la elastografía. El grado de dureza de ese nódulo es súper importante. La literatura, y dependiendo la que leamos, nos dice 26, 30 kilopascales es el punto de corte. De menos de 25 o 30, dependiendo de lo que vayamos a leer y lo que marquemos con nuestro grupo de trabajo, es benigna, la podemos dejar con toda la suma del resto de características. Si llegáramos a tener una BAF, una biopsia, aspiración en 3, en 4, la podemos dejar en vigilancia. Si tenemos un grado de dureza mayor a 30, independiente que nos saliera 3, esto marca una diferencia y esto tiene que ser totalmente excindido. Claro, la decisión al final del día la toma el clínico, son las sugerencias que nosotros hacemos por nuestros métodos de imagen. Y lo segundo que les decía, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en todo lado, llegó para quedarse. Y no es un caso excepcional la valoración de la tiroides, la valoración de la mama. Nosotros estamos corriendo un programa de inteligencia artificial en donde por las características morfológicas que ya describimos, la inteligencia artificial me ayuda rápidamente a sacar el T-RADS, y en este caso específico me dice que es un T-RADS 2, este hallazgo que estamos viendo. Las características morfológicas del mismo no le llaman la atención al programa de inteligencia artificial. Nosotros estamos biopsiando porque estamos en ese proceso de hacer un análisis completo y hacemos la biopsia de esta paciente y el reporte es una hiperplasia folicular categoría 2 del sistema Bethesda. Toda esta información nosotros la mandamos al clínico. El clínico tomará la decisión correcta. El médico tratante tomará la decisión correcta. Tenemos más nódulos. Nódulos cuyas características, si repasamos un poco lo que vimos, es un componente mixto. Tiene áreas quísticas, tiene áreas sólidas. ¿Y qué me llama la atención en estas áreas que tenemos aquí sólidas? Vamos a ver el grado de dureza de ese componente sólido dentro de esta lesión, que es una lesión compleja. Tiene un grado de dureza de 1.6 kilopascales. ¿Qué quiere decir? Que puede ser del mismo componente, puede ser de esas mismas características proteináceas que están dentro de esa lesión. Vamos de todas maneras, les decía, a biopsiarlo. ¿Qué dice la inteligencia artificial? La inteligencia artificial me dice que estamos frente a un T-RADS 1, pero nosotros vamos a biopsiar. Hacemos una aspiración del contenido líquido, aspiración de la parte sólida, lo estamos viendo en la imagen inferior, nuestra aguja, todo esto guiado por ultrasonido, y el reporte de nuestro patólogo es el contenido de un quiste, una categoría 1 en el sistema Bethesda. Otros nódulos que se pueden ver más anchos que altos, puede ser sólido totalmente, puede tener áreas como que nos están dando esta sombra, esta relación cometa posterior, una sombra,
pero con un patrón ecográfico con muchos puntos ecogénicos, focos ecogénicos en su interior, con un tamaño que excede el centímetro, 2,5 centímetros, un poco más, y puede que no esté vascularizado este nódulo, pero es un nódulo que al hacer nosotros la elastografía me dice que tiene un grado de dureza de 75 kilopascales. Aquí no hay forma de postergar la biopsia. Aquí hacemos biopsia, inteligencia artificial nos dice es un TIRAT5, todos estamos de acuerdo, y hacemos la biopsia de este nódulo, carcinoma papilar de tiroides, categoría 4 en el sistema Bethesda. Otro nódulo, características irregulares, puede ser más alto que ancho, patrón ecográfico totalmente heterogéneo, tiene un componente variado, múltiples focos que están ecogénicos en su interior, vascularidad en anillo aumentado, son muchas características que no me dejan dejar este nódulo en vigilancia. Definitivo es un nódulo de alta sospecha, es duro, tiene 54 kilopascales tiene. Entonces, son grados de dureza importante. Inteligencia artificial, simplemente le estamos alimentando con datos su especificidad. Nos da un TIRATS de sospecha, un TIRATS que me obliga conjuntamente con todo lo que estoy viendo a hacer una biopsia. Y en la biopsia estamos viendo aquí, permítanme, quiero aquí ir un poco más atrás. Tengo el nódulo, está casi de 4 centímetros, vascular. Con el grado de dureza, perdónenme, estaba viendo mal mi pantalla, tiene 5.47, no son 57, tiene 5.47, es decir, no es duro, pero de todas maneras lo vamos a biopsiar. Nuestro grado de inteligencia artificial nos dice que tenemos un TIRATS 1, en este caso tenemos un TIRATS 1 y biopsiamos y aquí hace cuerpo todo lo que encontramos, una hiperplasia folicular. Muchas características morfológicas me pueden llevar a dar de manera inicial un TIRATS de sospecha. Yo tengo que conjuntar todas mis características, tengo que conjuntar el grado de dureza. La elastografía es muy importante hoy en día en la valoración de los nódulos tiroideos. La inteligencia artificial me ayuda, no me está determinando mi acción. Yo estoy haciendo la biopsia, pero con este resultado y ese grado de dureza y esas características, yo podría hablar de un estudio concordante, que el clínico será quien tome la decisión final. Este es el último caso que les voy a compartir, un nódulo que es sólido, que es heterogéneo en su ecoestructura o en su ecotextura, un nódulo que se está saliendo de la glándula tiroidea, vemos el istmo, vemos el lóbulo del lado derecho y vemos cómo todo el lóbulo izquierdo está casi dominado por ese nódulo que tiene focos ecogénicos que dan sombra acústica posterior en un nódulo totalmente irregular, con algo de vascularidad. Ya vimos que la vascularidad no es determinante de benignidad ni de malignidad. A veces dificulta el tema de la toma de biopsias. Una elastografía que me da 243 kilopascales. Duro. Todas y cada una de las características me prenden la alarma. Vamos a hacer la biopsia. Inteligencia artificial, TIRAT5. Entonces, vamos a hacer la biopsia. Todos encaminados y entendiendo y comprendiendo el proceso. En esta biopsia, carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Entonces, algunos casos que les comparto para que ustedes vean cómo hacemos nosotros el paso a paso del análisis de los nódulos tiroideos que nos llegan para valoración. ¿Cómo vamos a ir cerrando esta conferencia el día de hoy? ¿Qué conclusiones les puedo compartir? La mayoría de las enfermedades de la glándula tiroidea son benignas. Sin embargo, hay condiciones como la tiroiditis de Hashimoto, el bocio multinodular, los nódulos foliculares que necesitan una atención dirigida, que al tener una relación discreta con el carcinoma de tiroides, deben estar con sus controles y con sus análisis regulares, siempre de la mano del médico especialista. El enfoque clínico no lo podemos olvidar, y en el enfoque clínico nosotros de manera sistemática
utilizamos la categorización o la clasificación del T-RADS. Si hacemos las biopsias, todas las lesiones sospechosas o las lesiones que nos quedan en estos casos indeterminados, sugerimos que se hagan las pruebas moleculares para que ayuden a su diagnóstico final. La vigilancia clínica, y eso quiere decir por parte del médico tratante, pues obviamente en este caso nombramos, porque muchos se preguntan ¿quién es el médico que se encarga de la tiroides? Pues de la tiroides se encarga el endocrinólogo, pero el endocrinólogo no va a trabajar solo. El endocrinólogo va a tener un trabajo conjunto en equipo con otras especialidades. Tenemos a los cirujanos de cabeza y cuello porque ellos al final serían quienes toman la decisión en conjunto de hacer la excisión del lóbulo tiroideo o de toda la tiroides. El médico nuclear, en caso de que tengamos que dar yodo radioactivo para el tratamiento posterior de estos diagnósticos de cáncer, participa un médico nuclear. El radiólogo es encargado de las imágenes diagnósticas y de las biopsias que las hacemos guiadas. El patólogo, pues el que va a leer todo el material que le enviamos. Y el médico general o el internista, que es el primer contacto de los pacientes en muchas ocasiones. Entonces, no se trabaja solo en la patología tiroidea como no se trabaja solo en muchas otras patologías, sino que tenemos que tener un equipo de trabajo a nuestras espaldas. Con todo esto, doy por terminada mi conferencia el día de hoy. Quedo atenta a sus preguntas, no sin antes decirles gracias por sus atenciones. Esperemos vernos pronto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esa ponencia tan clara, útil y enriquecedora. Ahora vamos a dar paso con la ronda de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que nos envían dice, en la práctica clínica, ¿qué estrategias de seguimiento y vigilancia se recomiendan para pacientes con antecedentes de enfermedad tiroidea benigna, especialmente aquellos factores de riesgo adicionales para cáncer de tiroides? Muy bien. Pues lo primero es tener como ese ejercicio de no dejar de consultar con sus médicos especialistas. Si hay un signo de sospecha, si hay un nódulo, si hay una masa, hay que asistir a la ecografía. Si esta ecografía marca la necesidad de hacer una biopsia por aspiración, se tiene que hacer. Lo ideal es que todas las pacientes o los pacientes tengan también sus controles hormonales, ¿no? ¿Cómo están sus pruebas de función tiroidea? No olvidar que existen pruebas moleculares que se pueden hacer antes de hacer procedimientos intervencionistas innecesarios. Cuando hablamos también de factores, algo que quiero agregar es evitar la radiación. Si hay un antecedente de radiación importante, hay que avisarlo, porque es el factor que tiene más relación con cáncer de tiroides. Entonces, todo esto es un conjunto, los pasos que hay que seguir. Bien, doctora. La siguiente pregunta dice así. En relación con la enfermedad de graves, ¿se ha documentado una correlación significativa con el aumento de la severidad del carcinoma papilar? La enfermedad de Graves-Basedow no tiene una relación directa con cáncer papilar. Realmente es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad autoinmune que quizás aquí, pues obviamente la literatura ha tenido el hecho de que al ser una tiroiditis produce mucha hormona estimulante y que esta hiperproducción de la hormona puede estar relacionada con el cáncer. Pero realmente lo que hay que hacer frente a una enfermedad como esta ya diagnosticada es hacer pues, la valoración de ecografía de manera rutinaria. Si algún nódulo llega a cambiar de morfología, de características de tamaño, pues hay que hacer la biopsia y en ese momento pues hacer la excisión del lóbulo o de la tiroides. Pero realmente esto es súper discutido, la enfermedad de Graves-Basedow en su relación con el cáncer papilar. Bien, doctora. La siguiente pregunta que nos envían dice así. En pacientes con tiroiditis de Hashimoto y un nódulo tiroideo incidental, ¿qué hallazgos ecográficos deberían alertarnos sobre un posible desarrollo de carcinoma tiroideo? La enfermedad de Hashimoto sí que es importante hacer el seguimiento porque se caracteriza porque tiene muchos nódulos. Entonces, estos nódulos tienen que tener las características específicas.
Siempre utilizar el sistema de categorización TI-RADS. Si hay un TI-RADS muy alto, no hay que evitar la biopsia. Si se necesita, se hace, porque esta entidad sí tiene una relación. Entonces, es el mismo ejercicio que hemos dicho con todas las anteriores. La ecografía, la vigilancia de manera rutinaria. No quitamos la necesidad de hacer una biopsia aspiración si algún nódulo ha cambiado de características. Y siempre la participación del clínico, o sea, el médico tratante es el que va a marcarnos la pauta de acción final. Bien, muchísimas gracias, doctora, por esta información tan importante. Y antes de continuar, quiero compartirles una nueva herramienta pensada para ustedes. Ahora ya es posible recibir en su WhatsApp los resultados de los estudios que sus pacientes se realizan en las clínicas Salud Digna de forma rápida, segura y directa. El proceso es muy sencillo. El paciente solo debe presentar una orden médica en nuestras clínicas con su nombre completo, cédula profesional y un número de teléfono. Al registrarse en recepción, deberá solicitar el envío de resultados y una vez estén listos, usted los recibirá directamente en su celular. Con esta nueva opción, buscamos fortalecer su labor médica, facilitando también el seguimiento, la atención continua de sus pacientes. Y además, para continuar apoyando diagnósticos cada vez más certeros y accesibles, le recordamos que nuestra unidad de biopsias se encuentra disponible para sus pacientes en la Clínica Salud Digna Coyoacán, donde ofrecemos procedimientos guiados por imagen como biopsia TrueCut, BAF y por estereotaxia, mastografía contrastada y tomosíntesis, todos realizados por médicos radiólogos certificados. Cada estudio incluye un resultado histopatológico con un tiempo de entrega en solo 5 días hábiles, una alternativa confiable y accesible para cuidar la salud de sus pacientes. Y antes de cerrar esta sesión, quiero invitar a la doctora Espejo Fonseca a compartirnos un comentario final o reflexión sobre el tema que abordamos el día de hoy. Solo quiero dar las gracias por el tiempo, por la atención, decirles que estamos abiertos a todos sus comentarios. Tenemos páginas web en donde ustedes todos pueden participar. Gracias, gracias. Somos una comunidad médica dispuesta a estar con ustedes, a ayudarles, a acompañarles siempre. Así es, doctora. Y bien, pues ahora para todas y todos ustedes tenemos un video especial que sabemos les resultará muy interesante. Vamos a verlo. El Congreso Médico Internacional Salud Digna 2025 abre sus puertas para usted en su tercera edición. Un espacio de formación con ponentes nacionales e internacionales. El evento contará con 2 modalidades de asistencia: presencial y virtual. Lo esperamos el 4 y 5 de septiembre en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Regístrese sin costo y forme parte de la experiencia del Tercer Congreso Médico Internacional 2025. Salud Digna. La salud es para todos. Bien, pues después de esta información súper valiosa, ahora sí, doctora Espejo Fonseca, queremos hacer la entrega de un reconocimiento por su valiosa aportación en este seminario médico virtual. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y el conocimiento compartido este día. Muy valioso. Muchísimas gracias. Y por supuesto, también para todos los que nos acompañan, les recordamos que a partir de 24 horas pueden descargar su constancia de asistencia directamente desde esta plataforma. Gracias por acompañarnos en este Seminario Médico Virtual 2025. Nos vemos el tercer miércoles de cada mes a las 7 p.m. Que tengan una excelente noche.